Bienvenidos a Equilibrio Inestable Podcast. Hoy les traigo un tema que mezcla lo que más nos gusta: cultura pop, series icónicas y escándalos. Esas series que lo tenían todo: fama, millones de fans, actores queridísimos, pero que de un día para otro se vinieron abajo por un escándalo que nadie vio venir. Vamos a hacer un recorrido revisando el top 5 de estas series y también ahí vamos a incluir algunas menciones honoríficas porque hay casos que no podíamos dejar fuera. Prepárense porque hoy vamos a hablar de las series más populares que fueron canceladas por escándalos. Algunas terminaron con tragedias, otras terminaron con censura y otras con pleitos épicos que parecían telenovela detrás de cámaras. Además, vamos a comentar curiosidades, anécdotas detrás de escena y cómo estas series marcaron la historia de la televisión. Vamos a darle. Vamos a empezar con la número 5. En el top tenemos a Ellen, una serie que más que cancelada por escándalo, fue cancelada por estar adelantada a su tiempo. Este sitcom de los 90s era una comedia ligera y encantadora, pero todo esto cambió con el famoso Poppy Episode, donde Ellen, tanto la actriz como el personaje, sale del closet en televisión nacional diciendo: I'm gay. La reacción de los 90s fue brutal. Cadenas de boicot, anunciantes retirándose y críticas feroces de grupos conservadores. Incluso hubo comentarios de celebridades de la época que apoyaban o criticaban el episodio, y todo esto amplificó la polémica. La serie fue cancelada tras la presión mediática, pero todo esto dejó un legado gigante para la representación LGBTQ+ en la televisión y abrió la puerta a que otras series y otros programas pudieran tratar estos temas con mayor naturalidad. Hoy este episodio es considerado histórico y un referente cultural. Ahora vamos a pasar al número 4, Married with Children. Aquí vemos a la familia Bundy, que era la antítesis de la familia americana perfecta. Este sitcom irreverente no fue cancelado por ser demasiado progresista, sino por ser demasiado irreverente. Grupos conservadores lanzaron campañas para censurarla, la llamaban vulgar, la llamaban misógina y mala influencia para las familias. Hubo muchos intentos de sacarla del aire presionando a los patrocinadores, pero la serie sobrevivió por más de una década, demostrando que el público podía reírse de lo políticamente incorrecto. Algunas escenas como Al Bundy tirado en el sofá tomándose una cerveza se volvieron icónicas y fueron mencionadas en columnas de opinión de todo el país. Al final los Bundy nunca ganaron un Emmy, pero dejaron un legado. Mostraron que la comedia podía desafiar a las normas sin perder popularidad. Esta serie a mí me tocó verla cuando yo estaba muy chico y ahora que la empecé a revisar otra vez, o sea, sí hay un chorro de chistes que yo de chico ni entendía ni nada, pero simplemente pues, se me hacía graciosa, ¿no? Pues era divertida, era creativa, era ingeniosa, pero sí tiene muchas cosas que dices, acá sí están medio adelantadas a su época. Para mí, pues yo ni siquiera las entendía, yo era un bebé cuando la veía, pero sí, si la revisas con el resto de las series que estaban en esa época, pues sí estaba un poco adelantada para su tiempo. Y antes de pasar al top 3, quiero hacer una mención honorífica para Louis, la serie de Louis C.K., que mezclaba stand-up con ficción y fue aclamada por la crítica. Su estilo innovador y sus episodios introspectivos marcaron un antes y un después en la comedia televisiva. El problema fue que en el 2017 las denuncias de acoso sexual confirmadas por el mismo Louis C.K. provocaron que FX cortara toda relación y que la serie quedara cancelada de golpe. Esto abrió un debate que todavía sigue vivo, y es cuando nos preguntamos, ¿realmente se puede separar al artista de la obra? Y aunque Louis terminó abruptamente, su influencia
en la comedia sigue vigente. Y ahora sí pasamos al número 3. Llegamos a Glee. Del éxito absoluto al apodo de serie maldita. Fue un fenómeno cultural que revivió el género musical en televisión, con un fandom enorme, pero las tragedias la marcaron profundamente. Cory Monteith, quien interpretaba a Finn, muere por una sobredosis en el 2013. Mark Selling es arrestado por pornografía infantil y luego se suicida. Y Naya Rivera fallece en un accidente en el 2020. Además, Lea Michele fue acusada de bullying en el set, lo que generó tensiones entre el elenco y la producción. Entonces, de ser un fenómeno alegre, Glee terminó recordada por las tragedias y los escándalos. Las entrevistas de los actores, años después, muestran cómo sobrevivieron emocionalmente a este caos. Hablar de Glee hoy no es solo hablar de la música, es hablar de una serie marcada por lo trágico y por lo polémico. La verdad, esta serie yo no la veía, pero cuando estaba investigando de qué series incluir en esta lista, me topé con todos estos escándalos que rodean esta serie y la verdad se me hizo muy chido. O sea, no se me hizo muy chido lo que pasó. Se me hizo interesante todo lo que rodeó a esta serie y por qué de ser una serie conocida por ser alegre, ahora es recordada como algo trágico. Entonces se me hizo la verdad interesante incluirla y por eso la tenemos aquí en el número 3. En el segundo lugar tenemos The Ranch, la sitcom rural de Netflix con Ashton Kutcher y Danny Masterson. La serie comenzó con una buena aceptación, pero todo esto se fue a la mierda cuando Masterson fue acusado de violación y más tarde condenado a 30 años en prisión. Netflix lo despide, el show pierde fuerza y la historia queda incompleta. Además, la polémica se relacionó con That 70's Show, ya que varios actores se vieron salpicados en la conversación pública. La producción tuvo que adaptarse rápidamente, cambiando historias, eliminando escenas, ya saben, haciendo malabares para poder continuar con la serie. Lo que iba a ser la sitcom larga de Netflix terminó siendo un ejemplo de cómo un escándalo personal puede destruir un proyecto entero. De hecho, este vato está en la prisión de máxima seguridad aquí de Corcoran, un poco más al norte, está como a 2 horas y cacho de aquí. En esa prisión estuvo Charles Manson también, que de hecho cuando ya estaba mal de salud, que se enfermó, lo llevaron de ahí de Corcoran a Bakersfield y creo que ahí fue donde falleció en un hospital en Bakersfield. Pero están aquí cerca, bueno, Charles Manson ya no, pero Danny Masterson sí está ahí, aquí en la prisión de máxima seguridad de Corcoran. Puras celebridades, ¿no? One day we did it all. Played both ways. Yeah, that means something different nowadays, Dad. Y ahora quiero hacer otra mención honorífica, pero esta vez para Two and a Half Men. Una de mis series favoritas, estrenada en el 2003 con Charlie Sheen, Jon Cryer y Angus T. Jones. Fue la serie más popular de Estados Unidos durante años. Charlie Sheen disfrutaba de ratings altísimos y contratos millonarios, pero su vida personal se convirtió en un escándalo. Drogas, alcohol, prostitutas y violencia doméstica. Charlie Sheen siendo Charlie Harper en la vida real. Eso nos habla de que es un verdadero actor de método. En 2011 insultó públicamente al creador Chuck Lorre, inventó frases como lo de Tiger Blood o el winning en entrevistas delirantes y fue despedido. Ashton Kutcher entró como reemplazo con un buen arranque de ratings, pero la magia se perdió. Angus T. Jones, el niño de la serie, más tarde renegó de su papel llamando a la serie basura inmoral. La producción detrás de cámaras estaba llena de tensiones, retrasos y reescrituras para mantener la serie al aire. Two and a Half Men terminó con 12 temporadas, pero su legado está más marcado por los escándalos que por los chistes. Y la verdad,
ya nomás entró este ridículo del Ashton Kutcher y la serie perdió totalmente su rumbo. Yo me acuerdo, yo era muy fan de la serie bueno, soy muy fan de la serie de Two and a Half Men, pero el Ashton no me cae bien, y menos me cayó cuando entró a reemplazar a Charlie Sheen, y con esa salida tan deprimente que le dieron de esa muerte y ese funeral que hicieron en la serie. Y los demás personajes que de por sí no eran tan buenos, como el hermano de Charlie, Alan, que era un parásito viviendo a expensas de su hermano, se volvió todavía peor porque de perdida, cuando vivía con Charlie, pues era su hermano, ¿no? O sea, sea por lástima, sea por amor, sea por lo que sea, lo mantenía Charlie. Pero después que está siendo mantenido por este ridículo del Ashton Kutcher, ahí ya se convierte en un parásito completamente, y todo lo que hace para estar viviendo a expensas del otro güey lo hace ver todavía peor. Pero bueno, fue una muy buena serie que pues desafortunadamente terminó mal. Hey, it's Charlie. Do your thing when you hear the beep. Listen, you lousy SOB, I will not be treated like this. Either you call me, or you are going to be very, very sorry. I love you, Monkey Man. Charlie? Y ahora sí, ahora llegamos al primer lugar. Una excelente serie que la verdad a mí me gustó mucho. Desafortunadamente tampoco vimos un final adecuado. Fue House of Cards. La serie que puso a Netflix en el mapa del entretenimiento mundial y que se desplomó por un escándalo más grande. Esta serie fue estrenada en el 2013 con Kevin Spacey como Frank Underwood y Robin Wright como Claire. Fue revolucionaria, fue aclamada por la crítica y el público, ganó Emmys, ganó Globos de Oro y legitimó a Netflix como productora seria. Pero en el 2017, Kevin Spacey fue acusado de acoso y abuso sexual por múltiples víctimas, lo que llevó a Netflix a despedirlo de inmediato. La producción de la temporada final quedó en crisis. Robin Wright tomó el liderazgo, pero la temporada final, sin Spacey, dividió al público y los ratings cayeron, terminando en un final débil, sin chiste. Las entrevistas de productores y guionistas revelan cómo tuvieron que reescribir escenas y cambiar arcos completos de los personajes. House of Cards no solo fue víctima de Kevin Spacey, sino del poder de una figura tóxica en una industria que lo encubrió durante años. Su caída al final fue tan ruidosa como lo fue su ascenso en un inicio. Y ahí lo tienen. Nuestro top 5 de series canceladas por escándalos, más un par de menciones honoríficas que también hicieron historia. Desde la irreverencia de los Bondi hasta el drama político de Frank Underwood. Estas series nos muestran que incluso los más grandes pueden caer en cuestión de días cuando el escándalo los alcanza. Y la pregunta es, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué serie recuerdan que fue destruida por un escándalo? ¿Y cuál de todas estas fue la que les dolió más perder? Los invito a que lo pongan en los comentarios, a que se suscriban al canal y que compartan este episodio. Y que no se olviden de seguirnos en las redes. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @equilibrio inestable podcast y en X como @equilibrioinpod. Y recuerda, en Equilibrio Inestable, si no te ríes de la realidad se va a reír de ti. Hasta luego.